Pues han pasado ya casi 2 meses desde la Jornada Mundial de la Juventud que celebramos en agosto y contamos hoy con la presencia de dos voluntarias o que estuvieron participando en esas Jornadas Mundiales de la Juventud, que son las hermanas Susana y Patricia Polo Andreu. Bienvenidas, buenas tardes. Buenas tardes. Y primero podríamos empezar hablando de lo que sucedió antes de las jornadas, porque en el mes de junio llegaba aquí a nuestra diócesis la cruz y el icono que habían estado peregrinando por todas las diócesis españolas y que también estuvisteis vosotras para la acogida y todo lo que se hizo, ¿no? Sí. ¿Qué podéis comentar de lo que se hizo aquel día? Bueno, pues no sé, la cruz fue al seminario y entonces ahí nos reunimos también varios jóvenes de Barbastro y de Monzón y bueno, pues fuimos a ver la cruz y hicimos fotos y bueno, pues estuvo muy bien. ¿Y bajasteis en procesión hasta la catedral? Pues yo creo que estaba también viéndolo. Sí, fuimos tocando el tambor, Sí, las nosotros. cofradías. Los Las jóvenes de cofradías acompañaban con los tambores, ¿no es eso? Sí, sí. Sí, nos juntamos varias. Y tocó. Entonces ¿Vosotras bajamos también hasta llevabais la- tambor o...? Sí, yo llevaba tambor. ¿Tú también? ¿no? Sí, yo también toco. ¿Y luego hubo alguna otra actividad que recordéis en aquello con lo de la cruz y el icono? Pues Aparte de la acogida en la acogida catedral. de todos los jóvenes. Cuando Sí, llegaron. Cuando los llegaron que argentinos. había un montón de jóvenes en la catedral, bueno, había un montonazo. Y de allí creo que fue hasta las Capuchinas. Y Sí, estuvo sí. allí toda la noche. Ujú. Me parece que sí. Ujú. Vale, eso por lo que respecta a lo de la cruz y el icono, pero luego en el mes de agosto fue ya sí. lo de los días de acogida en las diócesis, que llegaron ya los diferentes Sí, peregrinos de varios países que venían aquí primero para luego ir a Zaragoza. ¿También estuvisteis en en las actividades que se llevaron a cabo aquellos Sí. días? ¿Qué se hizo pues? Pues dar de comer a todos los jóvenes. Llegaron el primer día franceses, argentinos, polacos y canadienses y estuvimos en la ferma que se les dio de cenar. Y ¿Hicisteis una cena en la ferma? Sí, se les daba así Sí, con o- bandejas Y un festival y todo estaba bueno. y se hizo así como una animación cantando canciones. Cada país se subía y cantaba una canción suya y bailaban todos y eso estaba bien. Porque después hubo también una celebración emotiva que fue la de los mártires en la Sí. catedral, no sé si estuvisteis. Sí. Yo no pude asistir, pero me contaron que también hubo, que asistieron todos los jóvenes y fue bastante emocionante. Sí, que vino Rocco Varela. ¿Con? ¿Eh? ¿Qué decías? Que vino Rocco Varela. Exacto, eso es, que Sí. vino Rocco Varela, sí. Está llena de la catedral, sí. Y cantaban los franceses sentados en el suelo en silencio y tanta gente joven. Está muy bien. Porque luego hubo otras actividades también en Monzón y en Fraga, creo, no sé si... Sí, además aquí, bueno, les llevábamos también a los museos. ¿Al Museo de los Mártires fueron? Diocesiano, sí. Y al Puello también subimos. Torre Ciudad también estuvieron, ¿no? Sí. Estuvo muy bien. Vale, y después, ¿fuisteis hasta Zaragoza o no, para salir desde Zaragoza hasta Madrid? Sí, ¿Vosotras también fuisteis a la celebración que se hizo me parece No, que a esa no fuimos. se reunían los peregrinos de todo Aragón Sí. en la Plaza del Pilar y desde allí hacían la misa allí y salían hasta Zaragoza, ¿no? No, pues O sea, a hasta esa Madrid. no fuimos. Yo es Nos- que como fui unos días más tarde, pues yo fui en coche con mis padres, pero vamos, luego ya llegué al colegio y eso, entonces ya. Vale. Entonces, Dime. o sea, lo de Zaragoza no fuimos porque salimos un martes. O sea, eso creo que fue un domingo, ¿no? Lo de Zaragoza. Puede ser que fuera Entonces, domingo. el martes siguiente ya salimos hacia Madrid. Entonces no lo vimos, lo de Zaragoza. Pero vosotras salisteis hacia Madrid por vuestra cuenta, digamos, no fuisteis con Sí, el fuimos- grueso de la peregrinación. Sí, fuimos con un club de Zaragoza. Salían varios clubes de Zaragoza a la vez. El martes, pues por la mañana a las 10 así. Íbamos en autobuses hasta Alcalá, que estaba nuestro colegio. Y nada, ahí ya a acomodarnos y eso. Y a empezar las jornadas. Bueno, y allí en Madrid tú estuviste de voluntaria. Sí. Y tú participando, digamos. Sí, yo solo participaba. ¿Y Con la peregrina. cómo se desarrollaron los actos o lo que vivisteis allí aquellos días? Fue genial porque ya el miércoles siguiente. A todo no asististeis, a todo lo que se No, hizo. es que era imposible. Además, estando en Alcalá tan lejos, a media hora, Ya, había que nos levantamos coger- prontísimo y el tren de cercanías media hora y después para llegar a los actos. Pero vamos, que el miércoles ya llegamos y ya estaba lleno de gente. O sea, El miércoles no había llegado el Papa todavía. No, Llegó el jueves. el jueves llegó, sí.
Entonces, el miércoles fuimos al Parque del Retiro y vimos un poco el ambiente que había. Creo que también había una misa que hacía Rouco, pero no sé muy Sí, bien. puede ser que hicieran ya alguna misa, sí. Y entonces ya el día fuerte fue cuando llegó el Papa. Ujú. Que, El jueves. Sí, en la Puerta de Alcalá. El jueves fue lo de la Puerta de Alcalá y el Vía Crucis, por la tarde. No, el Vía Crucis fue el viernes. Ajá. O sea, ¿no? Sí. Sí, porque me acuerdo que yo el jueves, no es, o sea, justo llegué, pero no llegué para verlo. Entonces el viernes ya lo vi yo el día. Sí, entonces fue el jueves, estábamos entre la Puerta de Alcalá y las Cibeles. El escenario estaba en las Cibeles, así que no veíamos nada, pero había pantallas y cosas, y entonces fue muy divertido. Pasaban voluntarios echándonos agua y, ¿Eso en el Vía y Crucis? bomberos. No, eso fue el jueves, el día de la llegada del Papa. Ah, vale. Bueno, Desde- el Vía Crucis pues entró el también. Papa por la Puerta de Alcalá, acompañado de los jóvenes del mundo y eso. Y bajó, entonces lo pudimos ver con el Papa móvil, hacer ¿Os fotos. pasó cerca? Sí, más o menos, o sea, era un poco Con apretado. tanta gente es difícil Sí. que te pase cerca. Pero bueno, así sacabas un poco la mano y podías hacer un vídeo que hice así un poco. Pero sí, y además lo veías que relativamente estaba cerca y le veías la cara, que estaba sonriendo, saludando a todo el mundo y hacía mucha ilusión. Sí, las imágenes que salían en televisión, desde luego se veía como una Sí, persona sí. muy cariñosa, muy amable, Sí, muy sí. y que conectaba, no sé, que se le veía Sí, también tan alegre como y estaba todo la lo gente. que decía, pues todo el mundo gritando, ¡viva el Papa! No sé qué. Sí, se veía por televisión todo aquello. Esta es la juventud del Papa y cosas de Sí, estas. bueno, esa frase fue la más Sí, repetida. esa es la que más le gustaba a él, que nos lo decía Pero la cuatro decían vientos. todo el mundo, ¿eh? O sea, había alemanes que sabían decirla. Lo decían en Sí. castellano, vaya. Sí, 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 sí. esa es la juventud del Papa, un Sí, poco sí, rara. era, pero o sea, ahí aguantando, diciendo esa frase. Entonces, el viernes fue el Vía Crucis al que asististeis o no asististeis. Sí. Sí. Que estaban todos varios pasos de diferentes Sí, eso a mí me diócesis gustó. españolas, estaban ahí. Sí. Y luego en cuando pasaban de un paso a otro, cambiaban también los portantes de la cruz Sí. y plantaban la cruz ahí delante y hacían alguna pequeña Sí, oración. sí, eso. Nosotros estábamos en el paso en el 11 o el 10 o así, más o Ah, menos. bueno, yo es que estaba en otro sitio. Ah, bueno. Entonces estábamos ahí y como no se veía, tenías que pillar un sitio cerca de una pantalla, porque si no era Sí. imposible ver nada. Nosotros estábamos justo enfrente. Sí, porque había como los pasos, la carretera, como un montículo y sería pues una especie de coso, digamos, con árboles y bancos. Y ahí estabais vosotros. Estábamos ahí, ¿no? Entonces no se veía, pero con la pantalla, entonces pasó primero el Papa una vez, con el Papa móvil sin pararse ni nada, fue hasta las Cibeles Sí. y desde ahí se fue rezando el Vía Crucis. Ujú. Y pasaban los jóvenes y eso que cambiaba cada vez, dependiendo la estación, cambiaba Sí, los portantes. cambiaban los portantes, iban pasando de diferentes naciones y tal. Sí. Sí, eso yo lo seguí todo por la televisión, sí. Una que me llamó la atención fue la que llevaba la cruz de los portantes, que eran españoles, jóvenes españoles, que era la estación que Pedro negaba a Jesús 3 veces. Entonces era algo como un poco de... Justo tenían que ponerse a los españoles. Pero sí, es que realmente es así. Ujú. Y sí, había gente que había tenido problemas con drogas, marginados, Ajá. sí, pero estuvo muy bien. Eso del Vía Crucis a mí me gustó mucho. Y ese día es el día que más cerca había al Papa, porque ¿Te pasó más cerca? sí, es que estábamos, o sea, había una pantalla y nosotras detrás, cerca de un pasillo que nos tiraban agua y eso cuando hacía calor. Y entonces, cuando ya se iba a ir, que se acabó, pues nos acercamos lo que pudimos, porque claro, toda la gente se acercaba a unas vallas. Y bueno, yo estaba súper cerca, entonces me subieron unas amigas mías y entonces lo vi así súper cerca saludando en el papamóvil y yo me emocioné muchísimo. ¿Y qué se siente? Ay, pues eso. Alegría, ¿no? Y Sí, sí. una emoción No, bueno, y especial. luego intenté ayudar a otras amigas porque digo, bueno, ya que me han servido a mí, que ya también lo vean. Porque, joder, es que estaba muy cerca, sí, sí. Sí. Al día siguiente, porque por la noche hacíais alguna cosa especial o no, algún No, festival o esa alguna noche Dormir para el día siguiente. que ya en estáis el bastante colegio cansadas. era llegábamos súper tarde porque llevábamos la comida y la cena para comer por ahí, donde fuera comíamos. Claro. Sí, en Entonces cualquier comíamos banco, y después cogíamos los trenes que se pudieran y los metros haciendo transbordos y eso hasta llegar a Alcalá como a las 12 de la noche, Sí, es que aunque ducharnos salíamos del pronto. calor que había hecho, porque es que si no te Claro, hacía duchabas... unos días de un sí, calor sí. tremendo, los más calurosos Sí. de todo el verano. Además en el colegio también había un poco de overbooking en las duchas. Éramos todos chicas, pero había un montón de gente, entonces te duchabas, tardabas un montón y acabas durmiéndote como a la 1 para volver a despertarte a las 7:30 o a las 8. Sí.
Pero sí, la verdad Porque mereció los la actos pena. aquellos que se organizaron también antes de la venida del Papa, habéis dicho que no asististeis, que por las mañanas estaban diferentes obispos de las diócesis españolas y daban catequesis en diferentes colegios Sí, a y eso tal, no y acudían los no, jóvenes allí a las catequesis, pero en eso no participasteis no. tampoco. Y al día siguiente ya fue lo de la vigilia de Cuatro Vientos, Sí, el ¿no? sábado. Por la tarde. Sí. Que Y por la ya- mañana el Papa había estado también con los disminuidos. Sí. También Sí, había hecho una que visita a una un de centro de nuestro disminuidos. grupo que era así medio sorda, pues que era muy simpática y eso, pues fue y habló con él, bueno, a ver, habló así Sí, relativamente. Acudió a la, Sí, allí a acudió y los dice que lo vio discapacitados. así muy cerca y eso y que Y fue después muy vino. bien. Sí, sí, luego vino así súper emocionada. Le dio la mano y esas cosas, ¿no? Yo creo que sí, Sí, ¿no? creo que nos dijo que Pues sí, es que si le estaba- das la mano al Papa debe ser como... Sí, porque estaba muy... Yo creo que sí, porque contaba como que había estado muy cerca con el paso. Si con el estando a Papa, 5 a sí. 10 metros ya te emocionas, si Claro. lo tocas ya. Sí. Y en Cuatro Vientos, ¿qué? Pues Bueno, mucha gente, ¿no? Y mucha complicación. Sí, al y mucho principio, calor y sí. poca agua. sí, es que, bueno, nosotras, por ejemplo, llegamos así para comer ahí justo nuestra comida más o menos, porque claro, nos levantamos súper pronto porque justo ese día fue el que nos tuvimos que bajar del metro una parada antes, que andando se notaba bastante esa parada. Había un trozo. Sí, Sí, como había media bastante. hora andando con Y la Y masa. entonces luego, pues menos mal que la gente de casas nos tiraba cubos de agua fresca Sí, sí. y bueno, como todo el mundo iba ahí por las calles cantando. Sí, había "Viva una, el en Papa", la no sé qué. televisión al menos se percibía una alegría enorme. Sí, eso sí. Sí, sí. Eso es lo que te ayuda un poco a aguantar, porque Claro, o sea, sí, estabas un poco... sí, a la así. llegada, o sea, el metro fue horrible. Porque, Sí, era y, por horrible. ejemplo, nosotros íbamos como un grupo, Claro, Patri tantísima iba por gente. otra cuenta, íbamos como un grupo de 15 y nos teníamos que partir en grupos de 3 o 4 porque no nos podíamos meter en un mismo metro. Porque era, en plan, aquí hay un poco de hueco, pues venga, meterse las que quepan y ya nos encontraremos ahí. Entonces yo iba con 3 chicas más, y bueno, una monitora y 2 chicas. Y eso, llegamos al metro horrible, la salida, un montón de gente, apretados. Claro, es que tantísima gente es muy difícil de Sí, organizar. sí. Es que, o sea, está muy bien organizado, pero Ya, es que pero con la aún así, cantidad de gente que claro, había... Te pues, desborda, siempre te desborda. sí, exacto. Y allí estaba dividido todo perfectamente En sectores. en Claro, sectores es y en que- cuadrantes y tal, pero Sí, claro, sí, es que a estaba veces se muy desborda bien. un poco la cosa, ¿no? Sí, sí. Además, ese día que estaba en la puerta de un sector, pues al final la gente no cabía. Estábamos en la puerta, llegaba gente con la acreditación del sector, pero teníamos que decir que fueran a otro, porque ahí aquello ya yo no no era- cabía ya era más. imposible. Exacto. Y es luego que se quedó gente sin entrar también ya, que Sí. no los dejaron entrar en el recinto. Eso sí lo escuchamos, Eso que fue se un había poco quedado triste. gente fuera y al salir, porque se había quedado como por la parte de atrás, había montado como otro, digamos, otro campamento, la gente que se había quedado fuera. Sí. Entonces, al salir, ya el último día al salir, ya se vio donde había estado toda esa gente, que había estado Sí. como 2 sectores, o sea, los sectores eran enormes. Pues había eran como súper fuera grandes. se había quedado como 2 o 3 sectores más. Claro, que no nos pudieron dar cabida a tanta gente dentro, sí. ¿Y que había alguna anécdota o alguna curiosidad ahí en...? Bueno, no sé, yo me acuerdo que en el metro, Sí. no sé si era el día de Cuatro Vientos, creo que sí, al ir, bueno, estaba que ya no se cabía más y claro, toda la gente del metro era de la JMJ. Entonces yo tenía una especie de vaporizador que echaba Sí. agua así en forma de vapor. Entonces, claro, me empecé a echar y todo el mundo me pedía, entonces yo tenía que echar, todo el mundo como, gracias, no sé qué, y yo ahí con el abanico, echando agua con el abanico, Sí, todo el eso mundo así, fue porque el claro, mejor invento. o sea, estábamos apelotonados, pero es que encima hacía calor, entonces Ya ya lo era creo. Sí, brutal. sí, lo del metro era una cosa, todo el mundo abanicando a todo el mundo. Y... Sí, sí, todo el mundo, claro, cualquier Bueno, cosa por... Pero claro, no dejabas de cantar y de gritar y todo. Sí, y lo mejor también fue cuando la noche que llovió en Cuatro Sí, Vientos. la tormenta que cayó cuando Sí, estabais ahí en la pues, vigilia. a mí lo que más me gustó que, claro, aunque siguiera lloviendo, pues toda la gente súper emocionada. Seguíais cantando y bailando. Sí, Una bueno, vigilia. hubo un momento que... Cuanto más llovía, más cantábamos. Y era... Hubo un momento que estuvimos todos callados porque hacía un viento horrible, Sí, una ya se vio lluvia. en y televisión, entonces sí. estábamos como así con las esterillas, tapados como podíamos y las Sí. mochilas todas debajo de un plástico para que no se mojaran y los sacos para después Sí. dormir. Bueno, los Entonces, sacos. estábamos así con el viento, que se iban los gorros y bueno, todo volando. Y de repente paró un poco y de repente se empieza a levantar gente. Esta es la juventud del Papa. Y al final todos cantando, nos levantamos. Y bueno, que eso fue. Te daba como una emoción. Pero Y es luego que- se hizo el silencio, ¿Eh? cuando la adoración. Uy, sí, eso Sí. fue. Cuando estábamos de rodillas. Sí, Eh, Eso También fue- sería emocionante. sí, sí. Tanta gente con Eso fue Sí, es que, silencio. cosas claro, como o sea, muy impresionantes. cuando te sentías como que te sentías un poco mal, pues
ya con oír solo a tantos jóvenes que son como tú así Ya te levantaba el pues ya ánimo. decías, bueno, da Te igual, se yo quitaba también el grito. cansancio y tal, ¿no? Claro. Se te olvidaba el cansancio. Sí, era ya, bueno, yo también canto y ya está, y se me olvida. Claro. ¿Y dormisteis allí Sí, esa noche? Exacto. ¿Ahí en las esterillas? sí, que lo peor era, claro, como llegamos ahí para la comida, pues comimos y entonces luego empezaron a llegar hormigas y eso, entonces pues todos los sacos y eso. Llenos de Bueno, hormigas. el mío normal que no se llenó de hormigas porque luego nos tuvimos que trasladar algunas a otro sitio, pero vamos, que estaba cerca. O sea, ¿Salieron las hormigas después de la tormenta? Sí. Vaya. Pero- Después de la tormenta aún seguía habiendo hormigas, pero bueno. Entonces secábamos un poco así con unos clines las esterillas, las poníamos y encima a dormir y Sí, pero vamos, yo al Perfectamente. final dormí bastante bien. la gente, y además lo que pasó es que como no cabía la gente en los sectores, la gente durmió fuera de los sectores y desmontaron las vallas Donde- para donde hacer pudieron. toldos y cosas, Claro. como Cualquier pequeñas cosa. casitas, desmontaron las vallas. Entonces al día siguiente no pudo pasar el Papa porque los sectores estaban totalmente Sí, desmontados. que tenía previsto para hacer un paseo por allí, Con el por los papamóvil. Nos pasillos. dijeron, dijo el papá, cuando era por la noche, que se iba a ir ya, dijo, bueno, pues por os voy a agradecer que hayáis estado así tan Tan alegres. o tan alegres así conmigo, y entonces por la mañana que nos dijo que iba a venir así dando paseo para que lo pudiéramos ver así de cerca, pero claro, al final no lo pude hacer porque Porque se pues, había Sí, desbarajustado eso un fue poco una pena. aquello. Y también con la tormenta que se desmontaron las capillas, Sí. tampoco pudimos comulgar al día siguiente. claro, pues, ¿En la misa del domingo te refieres? Sí, La sé cómo- despedida ya. Claro, nosotras- Porque os Vamos de- tuvisteis que levantar pronto, fue a las 9 o a las 9:30, era pronto la misa, sí, ¿no? pero es que estabas durmiendo porque esa noche dormimos muy bien. Ajá. sí, porque claro, en el colegio era el suelo Duro. bueno, duro, era una Sí, baldosa, como es. pero ahí como era arena, pues, Pues era se un poco notaba la más suave. diferencia. Bueno, y Sí. aparte, por el cansancio de todo el día, no sé por qué fue, pero dormimos. Todo Sí, en yo su día, dormí, claro. o sea, me estuve Sí. ahí. Entonces, esa mañana, pues estábamos durmiendo y de repente el presentador, buenos días, cuatro vientos, no sé qué. Y todo el mundo en plan, jolín, qué cansancio. Pero nada, enseguida nos pusimos en pie y a mí y a unas compañeras que también eran voluntarias nos llamaron para hacer una cadena humana con más voluntarios, o sea, Ajá. para ponernos así y Las manos que no son- pasase gente por el medio y vale. pudiese pasar las ambulancias, los coches de policía y todo. Entonces Ajá. nos poníamos tipo 3 voluntarios, un policía, 3 voluntarios, así más o menos. Bueno, lo bueno de eso es que nos daban agua cuando queríamos, como llevamos el polo verde, pues por lo menos decías, pues tengo sed y traían Nos agua todo daban el cajas rato. de- Sí, sí. Bueno, y después la salida de allí también tumultuosa, claro. Uf, Sí, es que encima, bueno, Para salir. sí avisaron que estaba la salida del metro de la peseta vacía, bueno, o sea, no, se es que el podía otro día ir. creo que no estaba abierta. Y O sea, entonces, el día claro. de la ida no estaba abierta y ese día era como otra salida más de metro. Entonces, Sí, era otra salida distinta que la entrada, era otro sitio, era como por la parte de detrás, dijéramos. Entonces, claro, todo el mundo, como le dijo el presentador así por el altavoz, pues claro, Un todo el montón mundo de se enteró. todos. Y entonces todo el mundo fue ahí, Y se con la nos ocurrió mayoría. la idea de ir Y también. entonces, claro, nosotras también fuimos por ahí. Y también, bueno, aunque esa mañana no hacía tanto calor, la verdad es que se estaba bien, pero vamos, igualmente, pero- al estar tanta gente junta, pues era horrible. Sí, sí. Entonces, Gente mareándose. pero bueno. intentamos meternos al metro, pero al final acabamos separando el grupo. Por ejemplo, Patricia y yo hacia adelante, pero nosotras nos salimos porque es que no había manera. Claro, se rompió. Es que, el y grupo. además una chica de nuestro grupo pues se empezó a marear y, Sí, de mi grupo también. y venía el SAMUR, un montón de gente. Eso sí, fue una cosa muy característica de Cuatro Vientos, que había un montón de gente que se les daban golpes de calor. Hombre, pues es que hacía un calor tremendo. Lo que bueno- decías, Pero aguantar siempre en que aquella mirabas, bueno, esplanada. Ya, que ya. Sí, se había en estaba todos lados gente ahí mareando. abanicándose o Entonces, con gorros. Lo que hicimos fue una parte del grupo se quedó dentro y otra parte nos fuimos, nos salimos de la cola porque es que era increíble. Ya, ya. Entonces lo que hicimos fue, bueno, con unas amigas llamamos a un timbre pidiendo que si nos podían por favor bajar agua, que no nos quedaba agua y que estábamos muertas de sed. Estabais Todo el rato tenía deshidratadas ya. sed, es que bebías Ya, un es montón que- de agua y seguías Asfixiada. teniendo sed. Hombre, claro, con aquel Lo calor. bueno es que había mucha gente así que tiraba agua de los balcones y Sí. en Cuatro Vientos pasaban camiones de bomberos con Sí, ya lo vi mangueras. también por la televisión. Sí, o sea, menos mal, porque si no... Que refrescaba un poco el ambiente, Sí, porque sí. vamos. Entonces Y eso, bien. bajó una señora de casa muy simpática. No, pero además, así, por ejemplo, yo que sé, en la peseta, cuando estuve ahí metida, a lo mejor estuvimos una hora antes de entrar. Entonces, pues, por una parte, lo bueno, se podría decir, era que
si alguien se mareaba, todo el mundo le iba a ayudar, todo el mundo, aunque Había no lo mucha- conocieras, la que mucha estabas solidaridad. claro, aunque lo estabas conociendo ahora, pues en ese momento pues tú le dabas tu agua y es para ayudarle si se mareaba. Comunión, claro. Claro. Sí, yo le di agua a gente que no conocía de Sí, nada. igual, y gente Y yo- si había alguna enfermedad nos la pasamos, porque bebimos agua de cualquier botella. O sea, Sí, no. cualquier sí, sí, botella yo que de Teníais los miedo al bolivianos contagio. o no sé No, qué. da igual, sí. Es que tú veías agua y te daba igual, te la bebías y punto. Sí, aunque estuviera fría, bueno, fría sí, pero aunque estuviera caliente, bueno, tú te la bebías. Sí, Yo por lo bueno, menos además me eso, agua fría no vimos en ningún día. Ya no, no Excepto la existía vez la de la agua fría, había señora que bajó desaparecido. de casa. Yo la única vez que bebí agua fría fue al principio de Cuatro Vientos, justo al principio que no había nadie, porque había una especie de grifos, pero salía muy finita, entonces todo el mundo, al principio tampoco había mucha gente. Entonces nosotras, bueno, rellenamos agua y esa agua sí que estaba fría, pero claro, luego ya al final, claro, por la tarde hacía Claro, mucho calor y entonces ya sí que había gente. Y eso. Bueno, pues Los baños igual tampoco había, siempre había mucha cola y eso. Susana y Patricia, dos jóvenes que han estado en la Jornada Mundial de la Juventud y que nos han contado un poquito de las experiencias que allí se vivieron, que no sé qué destacaríais, o la alegría, la comunión, Sí, no sé. sí. Porque de la Jornada Mundial de la Juventud se esperaban, es una especie de renovación de la pastoral juvenil y de toda la Iglesia incluso, ¿no? Y se esperan frutos, de hecho ha habido muchos frutos abundantes, Sí. muchas vocaciones, en fin. Sí, un montón ¿Qué de destacaríais cosas. de aquellos días? ¿La alegría quizá? O... Pues la alegría de todo el mundo, la solidaridad y que te das cuenta que que hay muchísimos Claro, jóvenes es que como es eso. tú, que Claro, si que a ti te comparten llaman raro, tu pues misma fe. hay 2 millones de raros también. O sea, Claro que no eres el único, es como, Y- bueno, hay más como yo y la gente además era Claro, y simpaticísima. la Lo gente cierto es normal y que- corriente. Claro, era o sea, gente normal, pero además incluso era casi mejor porque la gente, claro, era súper solidaria y siempre te ayudaba y, no sé, la gente era súper simpática, siempre, aunque no, hola, todo el mundo te saludaba, Sí, sí. no sé, todo. Sí, y a los voluntarios por llevar el polo verde te daban la mano y decían muchas gracias por todo, no sé qué. Sí, y incluso, no sé, a veces cualquier persona, si te veía un poco triste, te venía a dar un abrazo aunque no te conociera Sí, de nada y abrazos era, gratis, bueno, sí. no sé qué. Era Sí, todo estaba muy bien. impresionante. Vale, pues yo creo que podríamos poner punto al final aquí a la entrevista y pues agradeceros tanto vuestra presencia en Madrid de voluntarias y de participantes como el haber venido a compartir con nosotros vuestra experiencia. Muchas gracias a las dos. De nada. Bueno, pues con estos testimonios de estos jóvenes de lo que han vivido en Madrid en el encuentro de la Jornada Mundial de la Juventud nos despedimos. Que tengáis una feliz semana.